Vamos a entrar ya directamente a lo que es el mensaje de hoy, que es la obra del Espíritu Santo. Hoy es el último mensaje que estaremos compartiendo de esta serie que iniciamos ya hace más de mes y medio. De hecho, este es el tema número 8. También el pastor Luis Montes de Oca estuvo hablando también con respecto a esta línea. Fabiola el domingo pasado también estuvo hablando con respecto a esta línea. Y damos gracias a Dios también por las personas que nos ayudan, ¿verdad? Aquí en nuestra casa, que nos bendicen también con lo que Dios pone en sus corazones y cómo el Señor los dirija. Miren, déjenme decirles algo. Y lo comentaba yo durante la semana. Como iglesia entendemos que de repente la iglesia se conforma de diferentes miembros. Y hay algunos miembros que se van integrando a nuestra congregación y gracias a Dios por ello. Gente que viene con formación bautista, gente que viene con formación apostólica, gente que viene de trasfondo católico, gente que viene quizás de una iglesia cristiana independiente. No lo sé. Hay mucha gente que se está integrando y gracias a Dios por ello. Nosotros pertenecemos a una organización llamada Iglesia de Dios. Somos una iglesia cristiana evangélica. Pero aquí, independientemente de la denominación de nosotros seamos, queremos ser una iglesia bíblica. Bíblica. Que todo lo que se comparta aquí esté sustentado con la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra inquietud. Allá en el cielo no va a haber personas, no te van a preguntar, ¿eres bautista? ¿Eres apostólico? ¿De qué iglesia eres? Pásale. No. Allá en el cielo va a haber gente salva solamente. Y que tomó la Biblia como referencia para un estilo de vida que Dios nos demanda. Amén. Esa es nuestra intención. Ser una iglesia bíblica. Y a veces tenemos que ser como los bereanos, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que hacían los bereanos? Todo lo que escuchaban, iban y lo escudriñaban en las escrituras. Eso es lo que hacían los bereanos, lo que nos dice la escritura. Ustedes también háganlo. Todo lo que ustedes escuchen aquí, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, escudriñen en la palabra. Es importante que tú y yo nos dejemos dirigir por la palabra de Dios. Amén. Y ese es nuestro deseo, es nuestra inquietud. Dicho esto, vamos a entrar con lo que es el último tema de este domingo, de esta serie, perdón. Y como lo dije desde el principio, mi deseo como pastor es que hoy tengas una idea más clara acerca de la persona del Espíritu Santo. De la labor tan importante que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Cuando hablamos que el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, ¿dónde estamos tú y yo como creyentes si no nos dejamos guiar a la verdad? Porque la única salida, el único escape ante un mundo atrapado en tanto espejismo, y así nos lo dice Isaías, llegará el momento, llegarán los días en que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Hay un espejismo. La única salida a este mundo que está atrapado en eso es conocer la verdad. La palabra del Señor nos lo dice muy claramente: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres del engaño, de la confusión y libres del reino de las tinieblas. Si durante esta serie el Espíritu Santo ha golpeado tu conciencia, te ha confrontado en una realidad que no conocías y no podías discernir, déjame decirte que con todo mi corazón y con todo mi amor, me alegra que eso haya sucedido. Pero sabes, lo que el Espíritu Santo está haciendo no es para que tú te sientas culpable. Porque la culpa y el remordimiento no motiva a nadie a una búsqueda real. El Espíritu Santo lo que quiere hacer es llevarnos al verdadero arrepentimiento
que es donde realmente se experimenta un cambio de vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Convence al mundo de pecado. Convence al mundo de su condición, de su situación. Y nos dirige y nos alinea a lo que verdaderamente es correcto delante de Dios. La obra del Espíritu Santo se menciona de principio a fin, de tapa a tapa en la palabra de Dios, desde la creación hasta el final de los tiempos, lo cual nos dice que tiene un lugar prominente en la historia. El Espíritu Santo se menciona con diferentes nombres y títulos en la Biblia. En Génesis 1:2, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6:11, Él es el Espíritu de nuestro Dios. Segunda de Corintios 3:3 dice, Él es el Espíritu del Dios viviente. Isaías 61:1, Él es el Espíritu del Señor. Romanos 8:9, Él es el Espíritu de Cristo. Hebreos 9:14, Él es el Espíritu eterno. Isaías 11:2, Él es el Espíritu Santo, es el Espíritu de sabiduría, entendimiento, del conocimiento y de la fuerza. Segunda de Corintios 4:13, Él es el Espíritu de fe. Primera de Pedro 4:14, Él es el Espíritu de gloria. Hebreos 10:29, Él es el Espíritu de gracia. Juan 6:63, Él es el Espíritu de vida. Y Juan 16:13, Él es el Espíritu de verdad. Cada uno de estos nombres y la función que Él ejerce en cada una de nuestras áreas no pueden describir en totalidad lo que el Espíritu Santo es. Él no es una cosa. Él no es una sensación, una emoción, una vaga experiencia o manifestación. Él es una persona. Tanto como la persona de Jesucristo, tanto como la persona de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Padre. Y lo que la persona del Espíritu Santo quiere hacer al morar en nosotros es ayudarnos a que todo nuestro ser se rinda completamente al señorío de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y que por medio de ello, tú y yo podamos vivir en la plenitud a la cual hemos sido llamados. Entendiendo que solamente permaneciendo en Él podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos estar firmes y anclados en su verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy quiero cerrar esta serie hablando un poco sobre la importancia del poder del Espíritu Santo para que tú y yo expongamos la palabra del Señor, su palabra. Porque todos en algún momento lo vamos a hacer porque hay un deber de hacerlo. Ah, caray. Me gustaría que se levantara el que le sonó el celular así. ¿Es aquí o es allá? Soy el eco para aquel lado. Parece que esa es la pila bautismal. Era broma, no se tienen que ir. Porque hay un deber de hacerlo. Por medio de la palabra del Señor daremos testimonio. Compartiremos a otros la verdad del Evangelio. Daremos fe de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Enseñaremos a nuestros hijos el camino correcto a seguir, porque no son tus filosofías, no son tus pensamientos, no son tus conceptos, es la palabra de Dios la que tú le tienes que inculcar a tus hijos. Y en algún momento esa palabra tiene que salir de tus labios.
¿Sí me entiendes? Para poder ayudar a alguien que se encuentra confundido, sea tu amigo, sea tu familiar, sea tu compañero de trabajo, tienes que hablar palabra de Dios. Nada de que yo creo, yo pienso, no, déjate de cosas. La palabra del Señor dice esto. Es tiempo de que nosotros entendamos de que solamente la palabra del Señor nos hace verdaderamente libres. Libres. Y nos ayuda también a caminar en santidad. Santifícalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Querramos o no, tú y yo en algún momento dado seremos instrumentos usados por Dios para pregonar su palabra, para compartir su palabra. A veces las personas como que están esperando un tiempo para poder estar aquí para predicar. Como si esto fuera el único lugar exclusivo para compartir palabra. No. Hay una labor y una responsabilidad allá afuera. Con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. De compartir y pregonar la palabra de Dios. Las buenas nuevas de salvación. Efesios 3:20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, el Señor te va a ayudar para que se haga su obra, para que se cumpla su voluntad. Si tú realmente quieres ser ese instrumento usado por Él. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores del siglo XIX, comprendió la necesidad del poder del Espíritu Santo. Cada vez que subía al estrado a predicar la palabra, él estaba convencido que sin el empoderamiento del Espíritu Santo, sus palabras habladas no tendrían ningún impacto en los que lo oyeran. Sabía que entrar en el desafío de alcanzar al perdido sin el poder del Espíritu Santo sería solamente enmarcarse en un esfuerzo humano sin tener el impacto espiritual. Cuando Spurgeon trasladó su congregación al Tabernáculo Metropolitano de Londres en 1861, esta era la casa de adoración protestante más grande del mundo, con más de 6,500 fieles. En su primer servicio de domingo en ese lugar, cuando llegó el momento de predicar, Spurgeon subió una serie de escalones para llegar a una plataforma donde se encontraba el púlpito donde él predicaría. Mientras Spurgeon ascendía a ese lugar, sintió el peso de la responsabilidad hacia Dios sobre sus hombros, al darse cuenta del impacto que representaba lo que él compartiría en ese momento. Spurgeon reafirmó su completa confianza a Dios y mientras seguía caminando, él solamente repetía con toda fe estas palabras: creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en el poder del Espíritu Santo. Y eso lo repitió 15 veces hasta llegar a la plataforma. Spurgeon, quien según los historiadores ha sido el predicador más prominente después del apóstol Pablo, sabía que el poder del Espíritu Santo en su vida era esencial para que la palabra hiciera el efecto en los que asistían a ese lugar cargados de tantas necesidades. Ningún hombre puede predicar la palabra con eficacia con sus propias fuerzas y esperar resultados espirituales. Todo expositor de la palabra debe de contar con un respaldo espiritual. De lo contrario, su trabajo será en gran parte en vano, inútil. Y esta es una lección necesaria para todo aquel que desea exponer la Escritura y que debe de tomar en cuenta, porque todos nosotros, por mucho conocimiento que hayamos adquirido, somos simples mortales imperfectos.
debemos de depositar nuestra confianza en un Dios sobrenatural y poderoso. Recuerdo que cuando recién yo estaba pastoreando hace más de 20 años y que me entró un hambre por escudriñar la palabra y aprender de la palabra y aprender teología y cómo discernir la palabra del Señor. Mi papá, que en ese tiempo ya tenía casi 50 años pastoreando, me dio un buen consejo y me dijo: no te llenes de caldo flaco. En otras palabras, que todo lo que tú estás adquiriendo, el conocimiento, no te haga sentir más que otros. Que sigas entendiendo que solamente eres una vasija de barro y que Dios está depositando dentro de ti un gran tesoro, pero para que también se los enseñes a otros. Porque nuestra naturaleza humana, eso es muy común. Sentir que estamos flotando porque ya no entendemos mal las cosas, ¿verdad? Ay, amén. Vamos al gym una semana, bajamos 3 libras y ya todos dicen: oye, qué gordo estás. Estamos señalando a todos. Oye, estás medio pasadito de peso. Bajamos 2 libras nomás. Pero ya nos sentimos como que ya podemos señalar a los gorditos. Yo estoy bajando. Todavía sigo siendo talla 40, pero estoy bajando. Ay, amén. O empezamos a hacer pesas y vemos que nuestros músculos van creciendo y, oye, como que te falta hacer pesitas, ¿verdad? Estás medio flaco, estás medio chorito. O hacemos una dieta y ya queremos enseñarle a todos a cómo comer. Oye, lo que estás comiendo no es saludable. Y apenas empezamos ayer a comer quelites. Como que es nuestra naturaleza, ¿verdad? De repente sentirnos saberlo todo. Mi padre me dio ese buen consejo. Y déjame decirte algo: independientemente de lo que sepamos, tenemos que entender de que nosotros somos solamente un depósito imperfecto usado por Dios. Amén. Segunda de Corintios 4 lo dice de esta manera: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ah, caray, ¿por qué me lo pusieron en inglés? Yo lo entiendo, pero aquí la mayoría no lo entiende. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasos imperfectos, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? Para que todo el conocimiento, todo el ministerio, todo el don, todo lo que el Señor nos ha permitido desarrollar solamente por su gracia, Él es el que se lleve toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Los hombres de fuerza limitada deben de descansar en el poder ilimitado de Dios para que la palabra sea cumplida. La verdadera predicación es Dios actuando y tomando control de todo. No se trata de un hombre hablando palabra de Dios, sino que es Dios usándolo. De lo contrario, solamente se convierte en términos y material aprendido depositados en nuestro intelecto,
que nos convertirán en perfectos oradores recitando nuestras notas, pero sin un efecto divino que solamente proviene de Dios para favor y bendición de los oyentes. Por lo tanto, si el hombre no se ha entregado como una simple vasija para que el poder de Dios tome control de él, el poder sobrenatural del Espíritu Santo no puede usarlo ni capacitarlo para que se cumpla su obra. Porque es en la medida que yo me rinda al Señor que Dios me puede usar, porque no soy yo, es Dios actuando en mi vida. Los profetas de la antigüedad entendieron muy bien esta necesidad sobre lo que Dios puede hacer por medio de su instrumento cuando éste habla palabra de Dios sin cambiar nada. Y cuando busca vivir alineado a esa palabra en comunión con Dios. Incluso Jesús mismo en esa humanidad entendió esa necesidad cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Al iniciar su ministerio, y el Espíritu Santo, dice la palabra, que descendió como paloma sobre él para ser ungido y comenzar una misión que el Padre le había encomendado. Dice Lucas 4, 18 al 19, y no me lo pongan en inglés, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto es para darnos un ejemplo de que ningún hombre puede desarrollar un ministerio ni llevar a cabo la obra de Dios solamente con su propia fuerza humana, sino todo lo contrario, entender que necesitamos el poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Jesucristo mismo nos puso el ejemplo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló, y aquí está hablando un ángel con Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú podrás tener mucho talento, muchas capacidades, mucha creatividad, pero cuando verdaderamente quieres ver un resultado espiritual de todo lo que Dios está depositando en ti, si está depositando un ministerio, si está depositando un don, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti para que te guíe verdaderamente en la misión que tú debes de hacer. Porque no es con intelecto, no es con sabiduría, no es con inteligencia humana, es con el poder del Santo Espíritu de Dios que las cosas suceden. Puedes ser un buen administrador. Puedes ser muy organizado y todo eso está bien. Son cosas extras. Pero si el Señor no está en el asunto, de nada sirve. Si Jehová no es el que edifica la casa, en vano entonces trabajamos todos los que estamos edificándola. El Señor tiene que ser el centro de todo. Solo el Espíritu Santo puede capacitar a las personas para que lleven a cabo su asignación ministerial de una manera eficaz. De lo contrario, podemos ver resultados aparentes. Pero si Dios no está en esos resultados no van a permanecer. La asignación global que Jesucristo hizo a sus discípulos y por consecuencia a todos nosotros, porque a veces nosotros decimos la gran comisión es solamente para los pastores, para los líderes. La gran comisión está establecida para aquellas personas que tienen este tipo de capacidades. La gran comisión es para todo aquel que es discípulo de Jesucristo. Y si tú has decidido seguir a Jesucristo y abandonar tu vida pasada, eres un discípulo de Él. Así que esta responsabilidad es para todos. Aunque te quieras escabullir de ella, es una responsabilidad de todos. Y déjame decirte que predicar el evangelio a todas las naciones es una tarea difícil de lograr en nuestras propias capacidades limitadas.
sobre todo por la naturaleza hostil de este mundo que es incrédulo y duro de corazón para el evangelio. ¿Cómo puede tener éxito esta misión mundial de predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados? Jesús mismo les dio la respuesta a los discípulos por medio de este pasaje que quedaron plasmadas para nosotros también en estos tiempos. Dice Lucas 24. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre, ¿en quién? En su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No, ahora sí vamos a quemarlo con leña verde. Dice el versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y aquí es muy importante entender algo. El Señor ya les había dado por 3 años una formación, se puede decir, una capacitación constante a sus discípulos, permanente a sus discípulos, nutritiva, sólida, por 3 años. Se tenía que cumplir, obviamente, lo que estaba escrito de que Él iba a ser crucificado, que al tercer día resucitaría y que se ascendería con el Señor. Él ya se los había repetido una y otra vez. Pero también les había dicho, pero les enviaré a un consolador. Les enviaré a alguien que haga el trabajo de coachearlos a ustedes mientras estén en este mundo. Él va a ser su mentor espiritual porque Él va a morar dentro de ustedes. Los va a dirigir, los va a fortalecer, les va a dar claridad, les va a dar entendimiento. Yo me imagino que en ese momento los discípulos decían, ya estamos preparados, ya tenemos todo el conocimiento, ya tenemos todo el entendimiento, ya tenemos toda la práctica, ya estamos preparados. Pero el Señor les dice, no, aún no. Porque el desafío que ustedes van a enfrentar de predicar el evangelio, de que vidas sean transformadas, de que corazones sean cambiados, no es un desafío simple, es un desafío fuerte. Y con sus propias fuerzas no van a poder ustedes hacer frente a ese desafío. Así que espérense un tiempo, porque van a recibir un poder especial. Van a recibir poder de lo alto. Y eso nos muestra realmente el amor de Dios para nosotros. Simples mortales, imperfectos, que de repente nos acalambramos, sentimos miedo, sentimos temor, sentimos inseguridad, falta de confianza. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a resultar esto? No tengo recursos, no tengo la manera, no tengo capacidades, no tengo creatividad, no tengo inteligencia, me falta experiencia. En nuestra humanidad podemos sentirnos incapaces de hacerle frente a la asignación que el Señor nos está dando, porque el Señor no desecha a nadie, absolutamente a nadie. Y si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que en algún momento el Señor te va a usar en alguna asignación. Si no es predicando a las naciones, si no irte de misionero, en alguna asignación, quizás con tu propia familia, el Señor te va a usar. Y en ese momento tú tienes que entender que no es con espada, no es con ejército, no es con tu humanidad, no es con tu sabiduría humana, es con el Santo Espíritu de Dios.
por medio del Espíritu Santo, lo que está diciendo aquí Jesucristo es que todo siervo de Dios sería investido con un poder divino y sobrenatural para enfrentar una tarea tan abrumadora y desafiante que los llevaría a enfrentar al mundo y el ataque del reino de las tinieblas contra ellos. Porque déjame decirte algo, si hay alguien que no se va a quedar de brazos cruzados cuando tú realmente quieres trabajar para el Señor, es nuestro adversario Satanás. Él siempre va a buscar la manera de sacarte del camino, desafiarte. No tiene el poder para hacerlo, pero hay circunstancias que si nosotros lo permitimos nos pueden afectar. No tiene el poder para hacerlo. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios, pero puede abrumarnos. Puede usar todas las situaciones que estamos nosotros atravesando para abrumarnos y angustiarnos. Y en algún momento, cuando tú quieres ser un instrumento usado por Dios, de repente vas a decir, no, mejor no. No vale la pena. No, mejor no. Que alguien más lo haga. No, esta bronca está muy fuerte para mí. Que alguien más lo haga. Cuando es Dios el que te quiere usar a ti. ¿Se acuerdan ustedes las 5 excusas que puso Moisés cuando el Señor le dijo, yo te voy a usar para liberar a mi pueblo? Y en su humanidad, Moisés se sintió una persona que no estaba apta para ese trabajo. Soy muy viejo, Señor. Nadie me va a creer. Tú nada más vas a decir que tú vas en mi nombre, punto. Es más, Señor, yo tengo un problema de nacimiento. No puedo ni siquiera hablar bien. ¿Cómo voy a compartir yo a otros lo que tú me digas? Mira, me trabo, soy tartamudo. Si tú necesitas a alguien que te interprete, tu hermano Aarón te va a ayudar, pero yo te voy a usar a ti. Yo te voy a usar a ti. Llegó un momento en que Moisés simplemente tuvo que doblar sus manos y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. El Señor no ve tus capacidades. El Señor no ve lo grande que tú muchas veces pudieras ser en tu intelecto, en tu inteligencia humana. El Señor necesita tu corazón. Eso es lo que necesita el Señor. Y si hay un corazón rendido a Él, que le quiere servir, no te preocupes, porque el Señor capacita a los llamados. Amén. Capacita a los llamados. Pero realmente tú tienes que rendirte completamente a Él. Yo pudiera en este punto decir mi propio testimonio, pero lo dejamos para otra ocasión. El cumplimiento de esta promesa de que vendría poder de lo alto se llevó a cabo cuando el apóstol Pedro se llenó del poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 2 cuando todo eso sucedió en el aposento alto en 120 personas que de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo? Dice Hechos 2:14 que lo primero que hizo el apóstol Pedro es que predicó un gran mensaje donde ganó 3,000 almas para Jesucristo. Más allá de sus propias habilidades, Pedro fue animado y fortalecido por el Espíritu Santo como nunca. Fue tanto el impacto que causaron las palabras del apóstol Pedro, respaldadas por el Espíritu Santo de Dios, que estas penetraron en el corazón duro e incrédulo de los oyentes, al punto de que todos fueron conmovidos y se preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro solamente les dijo, arrepiéntanse y bautícese todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué causó la diferencia en ese Pedro que poco antes había negado a Jesucristo 3 veces? ¿Qué hizo la diferencia? Sin lugar a dudas fue el Espíritu Santo capacitándolo para la misión que lo quería usar.
De hecho, un capítulo después, en el capítulo 3, vemos al apóstol Pedro entrando para el templo de la Hermosa, y ahí estaba un paralítico que tenía 40 años de ser paralítico, y ese paralítico le estira la mano para pedirle limosna, y Pedro le dice: no tengo oro ni tengo plata, estoy más piojo que tú, mira. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, el poder que el Espíritu Santo me ha dado, me ha investido con un poder sobrenatural. Lo que tengo te doy, y levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la Escritura que en ese momento el paralítico se levantó y comenzó a correr y quiso seguirlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando verdaderamente nuestras vidas están respaldadas por Él. Hoy quiero decirte que tú y yo somos la iglesia que hemos sido llamadas para proclamar las buenas nuevas de salvación para este tiempo, que hoy está más hostil y agresivo contra el evangelio. Pero te animo a que creas que no se trata de una labor o trabajo nuestro aislado, sino que caminemos en el poder del Espíritu Santo y en el entendido que es Dios quien actuará para que las personas sean salvas, y que el reino de las tinieblas no prevalecerán ante la luz y la gloria de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que se levanta en contra nuestra. Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y eso no lo podemos evitar. Tinieblas van a cubrir la tierra. Las cosas se van a poner de mal en peor, dice la Escritura. No lo podemos evitar. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es importante entender la urgencia de los tiempos. Satanás siempre va a seguir buscando la manera de entorpecer la obra de Dios para que no cumplamos nuestra misión como iglesia, para que no reflejemos que somos la luz para este mundo, la sal de esta tierra. Pero dice la Escritura que si la sal pierde sus propiedades, pierde su sabor, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Por eso es que tú y yo tenemos que realmente saber quiénes somos. Somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Y para este tiempo hemos sido llamados. ¿Tiempos difíciles? Claro que son difíciles. ¿Tiempos agresivos? Como nunca agresivos. ¿Hostiles contra el evangelio? Mucho. Mucho. Pero para este tiempo hemos sido llamados, y tú y yo no somos de los que se rajan, porque sabemos que va de por medio una eternidad con el Señor. Y sobre nuestros hombros está una generación que se quiere levantar, porque necesita conocer al Señor. Sobre nuestros hombros. Es por eso que tú y yo tenemos que estar bien cimentados, y decirle a nuestros hijos: súbanse, súbanse, súbanse. Yo tengo una responsabilidad de permanecer en el Señor, de creer en la promesa de Dios. Súbanse. Y después los hijos de tus hijos. Y permanecer. ¿Será difícil? Claro que va a ser difícil. Pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo debemos de ser más agresivos y más valientes que nunca. Pero no solamente con una intención de querer serlo. Eso no sirve de nada. Sino en acción verdadera. En la reunión de hombres yo les decía: miren, chicos, tuvimos una reunión de hombres hace 2 semanas. Yo sé que muchas veces llegamos del trabajo cansados.
con ganas simplemente de acostarnos, de ver la televisión, de que nos chipilen ahí, que nos hagan una buena cena y dormirnos. Pero el Señor nos ha puesto unos sentidos espirituales que deben de estar activos constantemente, entendiendo la responsabilidad que tenemos como hombres en nuestra casa. Y por muy cansados que lleguemos, a veces tú vas a tener que decirle a tus hijos: hijos, porque el Espíritu Santo pone discernimiento, te pone un olfato espiritual y te comienza a decir: ¿sabes qué? Tu familia necesita administración, tu familia necesita palabra, tu familia necesita oración. Y por muy cansado que llegues, hijos, vamos a hacer un altar familiar en este momento. Vamos a hacer un altar familiar. Vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar para que el Señor nos siga cubriendo, nos siga guardando. No conoces a veces las necesidades de tus hijos, pero ellos están pasando por situaciones donde solamente Dios los puede ayudar. Compartes palabra, los ministras, oras por ellos y le pides al Señor que los cubra en todo momento. Tú no eres un ángel del Señor para estar 24 horas detrás de ellos, para cubrirlos de cualquier situación, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero esa es una cobertura tuya intencional. Señor, protege a nuestros hijos, cuídalos, guárdalos. Están siendo bombardeados constantemente en contra de su fe. Cuídalos, cuídalos. Que cuando eso suceda, Señor, lo poco que ellos tienen en su corazón lo puedan retener y se anclen a ellos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Esa es mi oración como padre. Mis hijos todavía les falta mucho millaje por recorrer. Y si yo tengo memoria de lo que yo he pasado, hay muchas cosas que ellos se van a enfrentar que todavía no se han enfrentado. Yo le digo al Señor, cuando eso suceda, cúbrelos, guárdalos, manténlos en tus caminos. Guarda su salvación, Señor. Déjame decirte algo. La agresividad que sufre el reino de los cielos siempre ha estado. Lo que sucede es que hoy hemos bajado la guardia y nos hemos inclinado a vivir una vida demasiado cómoda. Hemos dejado de guerrear, hemos dejado realmente de tener disciplinas activas constantes. Vemos que nuestros hijos no quieren nada con el Señor y como que nosotros nos van a un cacahuate. Es que no quiere. Es que no puedo obligarlo. Un hijo de 8 o 9 años no lo puedes obligar. Claro que lo puedes obligar. Dice Mateo 11:12, ya con esto termino. Desde los días de Juan el Bautista, ¿desde cuándo? Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que llegar al final del camino, llegar a la meta donde el Señor nos está esperando para darnos una corona de justicia a todos los que le amamos, no va a ser fácil. No es una carrera muy satisfactoria, puede decir, en comodidades. No. Nos va a exigir carácter. Nos va a exigir carácter, constancia, perseverancia. Porque lo que yo voy a recibir acá no es cualquier cosa. Mira, si muchas veces nosotros nos desgastamos por un cheque semanal y trabajamos como burros toda la semana por un cheque semanal, ¿te imaginas que dijeran de repente, ¿sabes qué? Este cheque lo vamos a poner triple?
triple. ¿Te imaginas tú cómo se van a desgastar por esa semana? Peor todavía. Van a dar todo. ¿Cuánto más cuando se trata de nuestra vida eterna con el Señor? ¿Cuánto más cuando se trata de nuestra salvación? ¿Cuánto más cuando se trata verdaderamente de poder guiar a nuestros hijos en ese camino angosto que nadie quiere caminar? ¿Cuánto más? Tenemos una responsabilidad. Que el Señor nos ayude a ser esa iglesia capacitada por el Espíritu Santo y que en su poder podamos llevar a cabo la misión que se nos ha encargado. Que no cerremos nuestros labios para dar a conocer a los demás la verdad y la esperanza que tú y yo hemos conocido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.